Parte, liderazgo espiritual integral basado en la vida de Cornelio, en Hechos capítulo 10, y esta es la parte 2 llamada la iglesia. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Cuál es el contexto? Génesis capítulo 12, acompáñenme a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, Dios habla con Abraham y le hace una promesa, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Basado en Génesis capítulo 12, estamos implementando esto que se llama liderazgo espiritual integral. El mismo título lo dice, es un liderazgo espiritual. Es un liderazgo que nos interesa que lo lleves a cabo en tu iglesia y en tu familia. No tanto en tu trabajo, porque en tu trabajo pues no tienes ahí tal vez a quien estar todo el tiempo compartiendo de la palabra de Dios o discipulando, pero sí lo puedes hacer en tu casa, con tu familia. El liderazgo espiritual integral, dale a la que sigue por favor, lo vimos con una definición cortita. Es la responsabilidad ¿de quién? Gracias, del varón, de esforzarse al máximo dentro de 3 áreas. Ahí tenemos los cuadritos, ¿verdad? En la primera área, que hoy no la vamos a ver, la segunda, dale la que sigue, y la tercera, que fue la que vimos la semana pasada, que es el área de la familia. Quiero hacer un énfasis, del cual haré también al final, pero solamente hacer un pequeño énfasis. En esta imagen, el 100% de tu liderazgo espiritual integral abarca 3 áreas, el 100%. Ahora, levanten las manos los varones y también las mujeres, es más, las mujeres que les gusta el liderazgo y que lo quieren implementar de manera bíblica, ya sea en su familia o en su hogar o en su trabajo. Levanten la mano. ¿Sí? Ok. El liderazgo espiritual, gracias a todos, integral, abarca 3 áreas, el 100%. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. ¿Sí? Si la semana pasada salieron así con los lomos cargados de responsabilidad, déjame te digo que eso fue nada más el 40% de tu 100. ¿Sí? Es la verdad. Eso fue nada más el 40% de tu 100. Pero eres capaz de dar el 100%. En la familia, la semana pasada aprendimos que el varón, específicamente el varón, tiene la responsabilidad en 2 áreas. No la pongas. ¿Quién me dice cuál es la primera? ¿Cuál? Recio, que se escuche. Económica. Cuando tengas pacientes que se porten mal, tienes que gritarles, ¿verdad? Económica. El varón con su familia tiene una responsabilidad económica. ¿Y la segunda quién me la dice? Espiritual. Gracias, tocayo. Pero es importante que vean los porcentajes de la responsabilidad familiar que tienes. Tienes responsabilidad económica, pero tienes responsabilidad espiritual. Y no me estoy refiriendo a que necesitas dedicar 10 horas al día a la lectura de la Biblia, porque no es así. Estas cantidades, estos porcentajes, es la importancia que tú, varón, le tienes que dar. La importancia que le tienes que dar, no la cantidad de horas, porque algunos me preguntaron que, pues, ¿cómo puedes? ¿A qué horas iban a trabajar? No se trata de horas, se trata de importancia. Dale a la que sigue, porque hoy vamos a preguntarnos, como la semana pasada, ¿el liderazgo de Cornelio era integral? ¿Tenía liderazgo espiritual? Sí, porque dice la palabra que él oraba, daba limosnas, temía a Dios. Pero preguntamos, ¿su liderazgo espiritual era integral? Y pusimos una tablita, ¿verdad? Una imagen de comparación. Vamos a esperar ahí a ponerla. Ahí está.
Hay un liderazgo espiritual que es con Dios y uno que es sin Dios. Y yo sé que a algunos les cuesta como trabajo esta parte, pero aún los que no creen en Jesucristo y que tienen otras creencias, lo cual nosotros respetamos, ¿verdad que sí? Respetamos al 100%, aún ellos enfocan su familia bajo un asunto espiritual, aunque no lo basen en las escrituras como nosotros, lo basan en un asunto espiritual. Pero el mejor liderazgo espiritual, el mejor por excelencia, es el que es con Dios. Es el que es con Dios. Así que si tú quieres hacer un liderazgo espiritual integral, necesitas estar tomado de Dios, como dice Eclesiastés 4, de 9 al 12, no lo vamos a leer, ya lo leímos la semana pasada. Bueno, la semana pasada concluimos con que Dios estaba obrando en la vida de Cornelio, así como lo está haciendo en la tuya. Miren, hermanos varones, yo sé que muchos de ustedes dicen, no, es tan difícil. Yo sé que tal vez lo lleguen a pensar o a decir, el liderazgo espiritual es tan difícil. Pero necesitamos comprender una cosa, es un proceso, ¿están de acuerdo? Es un proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas, poco a poco, cada día. Necesitamos aprender que Dios estaba obrando en la vida de Cornelio, así como Dios está obrando en tu vida. Liderazgo espiritual integral basado en la vida de Cornelio, parte 2, la iglesia. Oremos, hermanos, para dejar en manos de Dios este tiempo. Señor, queremos rogar humildemente como hombres, pasajeros, efímeros, mortales, que en esta mañana nos ayude, Señor, a comprender su palabra. Que en esta mañana nos ayude a comprender qué es el liderazgo espiritual integral y que lo podamos llevar a cabo cada día más y más, Señor. Que no le demos la espalda a este asunto, Señor, porque hay sabiduría y hay vida dentro del mismo. Le ruego por los varones, específicamente, Señor, por los varones, que en esta mañana despejen su corazón, sus prejuicios y que enfoquen su vida y su espíritu en la palabra, Señor. Le ruego por mis hermanas, que aprendan principios y valores para hacer la ayuda idónea que necesitan sus varones, sus esposos. Le ruego por los solteros y por las solteras, Señor, que les dé entendimiento en esta mañana. Gracias, Señor, dejamos el tiempo en sus preciosas y benditas manos que nos sacan de toda duda y de la oscuridad siempre. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén. Como les decía, el liderazgo espiritual integral está basado en Génesis 12, del 1 al 3, que ya leímos. Y entonces hoy vamos a enfocarnos en el área del pueblo. Vamos ahí a Génesis 12. Quiero que lo observes para que veas que no es un invento de hombre. Génesis 12, versículo 2. Bueno, desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación. ¿Qué dice ahí, hermanos? Grande. ¿Qué significa esto? Que Dios le está prometiendo a Abraham darle de su descendencia un gran pueblo. Literalmente, hermanos, el pueblo de Israel, la nación que hoy conoces como Israel, nació de Abraham. Dios le prometió a Abraham: de ti voy a hacer una gran nación, un gran pueblo. Y la nación que hoy conoces como Jerusalén, como Israel, ahí nacieron de ese hombre. Este hombre tuvo, ¿a quién tuvo por hijo? Isaac. Isaac tuvo ¿cuántos hijos? Y uno de ellos, ¿cómo se llama? Jacob. Y Esaú. Y muchos hijos. Ahora, ¿quién fue de sus hijos? ¿Quién fue el que se quedó con el nombre de Israel? Jacob. El que se llamaba Jacob. ¿Ven cómo de Abraham, su descendencia, se forma este pueblo? Ok, ahora, ya muchos están pensando que cómo me voy a comprometer con todo Ciudad Guzmán, ya pensándolo para su propia vida, ¿verdad? ¿Cómo me voy a comprometer con todo Ciudad Guzmán?
si apenas si puedo con mi propio hogar. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. Tal vez no digerimos mucho ese versículo, pero lo que está diciendo ese versículo es que antes, sin Jesucristo, nos encontrábamos en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, muertos espiritualmente. Y ahora hemos sido trasladados al reino de la luz de nuestro Señor. Eso significa que fuiste mudado de un pueblo, por así decirlo, a otro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, al final de la Biblia, para allá, para ese rumbo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Quien ya lo tenga, diga, ya lo tengo. Excelente. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ya les quedó más claro cómo antes pertenecíamos sin Jesucristo al reino de las tinieblas, condenados al infierno? Dile que tienes un lado ahí. ¿Estabas condenado al infierno? Si ya creíste, estabas. Si no has creído, dile, estás. Eras de otro pueblo. Y ahora Dios te ha trasladado del pueblo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, a su pueblo. Y lo dice bien claramente en Pedro. Mira cómo dice, léelo en tu pantalla. Traducción del lenguaje actual. El mismo pasaje. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho antes. Ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. ¿Ya les quedó bien claro que ahora son parte del pueblo de Dios? Por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Hermano, hermana, porque somos, como dice Pedro, una misma familia, un mismo pueblo. Ahora necesitamos entender que el liderazgo espiritual integral que vamos a aprender el día de hoy está basado en la iglesia. Ponlo ahí, por favor. Porque estamos hablando de un liderazgo espiritual. No nos podemos comprometer con Ciudad Guzmán, y se los digo muy, no sé si alguien aquí presente se da esa idea de campaña evangelística, 1 millón de personas para Cristo. La verdad es que dice la palabra de Dios que quien convence es el Espíritu Santo, quien da crecimiento es Dios. Y a veces me siento triste por aquellos que a fuerzas quieren alcanzar una cantidad, un día, ¿verdad? Quieren tomar el lugar de Dios. Pero lo que sí podemos comprometernos con nuestro pueblo directamente, entonces voltea con los que tienes a un lado, atrás y adelante, dile, eres mi pueblo. Dile así, el que tienes a un lado, atrás y adelante. Eres mi pueblo, dile. Dile paisa si quieres. Eres mi pueblo. Ahora, el liderazgo espiritual integral dentro del área de la iglesia, dentro del área de tu pueblo, se va a dividir en dos áreas también. ¿Están listos para comprenderlas? La primera es, como tienen en su pantalla, en la congregación. Literalmente en la congregación. Léelo en tu pantalla, no lo busques en tu Biblia. Fíjate cómo dice Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ahora lean conmigo, por favor, hermanos. Y no dejemos de congregarnos
como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y a veces no comprendemos este versículo. Sobre todo dice el día y el tiempo en que prontamente está su regreso. ¿Alguien de aquí sabe el día que regresará Jesucristo por su iglesia? Entonces, con mayor importancia necesitas congregarte firme y fielmente. Si tú sabes el día que Él regresa, pues ya cuando falte un año, ya congrégate. Nótese el sarcasmo en mi comentario. Pero el día se acerca, hermano. Y dice la Escritura que el día se acerca y es cuando tú más necesitas estar firme, sin fluctuar y manteniéndote constante en la fe que predicas que tienes. Pero ahí voy, hermanos, con los varones, porque el liderazgo espiritual integral va dirigido específicamente a los varones. Nos encanta saber que Jesucristo regresará, pero a la primera que nos invitan el domingo a salir de este lugar, nos vamos. Cualquier invitación es buena para dejar la iglesia. Cualquier invitación es buena para no ir a la iglesia y para sí ir a la invitación. Y mira lo que dice ahí en Hebreos: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos. Y ahí ponle: no dejemos de congregarnos aunque me inviten al festejo, aunque venga mi familiar, aunque me cambien el horario de verano a invierno y de invierno a verano y lo que sea. Mantengámonos firmes sin titubear. Pero verdaderamente, hermanos, a la primera que nos invitan a algo, la iglesia puede esperar, Dios puede esperar, yo puedo ir acá. Esa es la actitud que se tiene muchas veces. ¿Es lo correcto? Nada más Niana y Ramón piensan que no. Tu primer enfoque en cuanto a liderazgo espiritual integral está entonces basado en Hebreos 10, 23 al 25, y tienes un compromiso, como dice en la esquina superior izquierda, tienes una responsabilidad de esforzarte al máximo dentro de tu iglesia. Tienes una responsabilidad de esforzarte al máximo, hermano, dentro de la iglesia. Y si nos ponemos a platicar cómo la gente falla laboralmente, académicamente, la plática puede durar horas. Puede durar horas. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo es tu compromiso con la iglesia? Somos buenos para quejarnos de la gente, del vecino ruidoso, del compañero que trabaja pero que ni parece que trabaja. Somos buenos para quejarnos del patrón y del empleado. Pero ¿cómo es tu compromiso con la iglesia? ¿Eres bueno para quejarte, pero eres bueno también para dar el máximo aquí en la iglesia? Lo mismo que pretendes esperar de tus compañeros de trabajo, de tu vecino, de tu patrón, de tu esposa y de tu esposo, es lo mismo que tú debes de dar aquí en la iglesia para Dios. Y si tú a Dios aquí en la iglesia no le das el máximo, no esperes entonces resultados al máximo en tu vida. ¿Cómo es posible que queramos solamente recibir de Dios, y cuando se trata de dar, 2 horas en una semana, el domingo nada más, salimos de aquí corriendo como si tuviéramos 100,000 compromisos importantes de vida o muerte? Hebreos dice: piensa maneras en motivar a tus hermanos a las buenas obras, a las buenas. ¿Y a qué horas los vas a motivar si entras corriendo y sales corriendo? ¿A qué horas? ¿Te gustaría que tu patrón, tu compañero, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu vecino se comprometieran en darte el tiempo que necesitas para cada cosa, pero cuando tú vienes a este lugar, entras corriendo y sales corriendo?
No se llama congruencia, hermanos. No hay congruencia en eso. Necesitamos darle a Dios lo mismo que queremos recibir. ¿Están de acuerdo? ¿Ya todos? Pues es la verdad, hermanos. Es la mera verdad. La segunda área que ya tenemos ahí en su pantalla es el área del servicio. Nuevamente te voy a leer en tu pantalla, Primera de Pedro 2, 9 al 10, en traducción del lenguaje actual. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, dice la Biblia, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. El liderazgo espiritual integral, varones aquí presentes, abarca que tú des el máximo dentro de tu iglesia. Todo lo que tú puedas hacer. Voy a poner un solo ejemplo del año pasado. Se descompuso el lavabo que está ahí atrás. Y llegaban unos y me decían, ¿está descompuesto el lavabo? Sí, ya sé, les decía. Y llegaba otro y me decía, ¿está descompuesto el lavabo? Sí, ya sé. Y llegaba otro y llegaron como 7. ¿De los 7 cuál se puso a arreglarlo? Hasta que 2 meses, más o menos 2 meses duró descompuesto y todos nos charpeamos los pies un montón ahí. Vino nuestro hermano Domitilo. Y tengo que decir su nombre porque él lo hizo. Vino. ¿Cuánto te llevó, Domitilo? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 5 minutos. En 5 minutos lo arregló. Este lugar es de todos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Este lugar no nomás es mío. Agradezco hoy a mi hermano Delfino, que hermano, electricidad, ventiladores. Ahí está el hermano haciéndose tiempo también. A veces hasta me espera. Yo llego tarde. Este lugar es de todos, hermanos. Si ves que tiene un imperfecto, si ves que le falta algo, si ves que tiene un detalle, pues sí, acércate con un servidor, ¿verdad? Porque tengo la responsabilidad de saber qué falta y qué duele en este lugar. Pero tú también, por favor, aquí estoy, Di, para ayudar en lo que se necesita. Este lugar es de todos y para todos. Mira lo que dice Primera de Pedro. Contiene 3 cosas bien importantes. Número 1 dice que somos la familia ¿de quién? De Dios. A ver, yo he notado aquí en Ciudad Guzmán, específicamente en esta iglesia, y me da mucho gusto, un sentir familiar bien así, bien hermoso. Bien hermoso. Todos aman a sus familias. Y se lo dice una persona que viene de vivir de Guadalajara, donde ya cada quien hace para donde quiere y la familia ni se entera. Y uno viene acá a Ciudad Guzmán y uno se entera muy bonito que todas aquí están bien unidas, las familias. Ahora, si somos de la familia de Dios, lo mismo que haces para tu familia carnal, tienes que hacerlo para tu familia espiritual. ¿O estoy echando mentiras aquí yo? Si tú procuras el bien y procuras ayudar a tus hermanos carnales, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, lo mismo tienes que hacer con tu familia espiritual aquí en la iglesia. Pero hay hermanos, luego vemos que está llorando alguien, hombre o mujer, aunque dicen que los hombres no lloran, ¿eh? Y le pasamos por un lado. Sí. Somos familia espiritual, hermano. Es más, yo quiero invitarte que a partir de la semana que entra hagas lo siguiente. Todos regularmente, la mayoría tienen una petición de oración que se llevan por otra persona, ¿verdad que sí? Lo acabamos de hacer hace ratito. Quiero invitarte a que la semana que entra busques a esa persona. Si le puso nombre, ¿verdad? Y si no, ya me estoy aprendiendo la letra de la mayoría. Sí, de verdad. Algunos son engañosos. Ponen su petición y le ponen la petición de otra persona. Si les conozco la letra. Ponen la petición y le ponen el nombre de otra o otro. Pero si no sabes quién es la persona, yo más o menos te puedo decir.
Y entonces te puedes acercar y decirle, oye, la semana pasada me llevé esta petición, ¿cómo estás con esto? ¿No sería hermoso? Porque eso es el compromiso que tenemos como iglesia. En Primera de Pedro dice que somos sacerdotes al servicio del rey. ¿A alguien le gustan estas películas del pasado donde se ve que el rey estaba sentado en su trono y manden llamar a Miguel, el siervo? ¿Y cuánto tenía que tardarse el siervo? Tiene que estar abajo del trono nomás para salir así, ¿verdad? Y luego entonces aquí Dios habla a tu corazón y tú, dice la palabra de Dios, varón, dice que eres sacerdote al servicio del rey. ¿Cómo estás sirviendo a tu rey? Así como ahorita dijimos que o escuchas el mandato del rey y te sale por el otro. Yo no me estoy inventando cosas, hermanos. La palabra de Dios dice que eres un sacerdote al servicio del rey. ¿Qué te ha invitado este año el Señor que hagas? Piensa en tu lugar, nada más. Yo no lo sé. El Señor te ha invitado que hagas cosas y Él es tu rey. Y entonces tú como siervo del rey, ¿cómo has reaccionado? ¿Cómo has correspondido? Piénsalo, nada más. La tercera y última cosa que dice es que somos su pueblo. Por eso anuncien las maravillas de Dios que Él ha hecho. Pon la que sigue, por favor, porque de alguna manera quise hacer una imagen. Esta me la aventé rápidamente entre semana. La iglesia bíblica en Ciudad Guzmán, Salud, tiene por cabeza a nuestro Señor, Dios y Rey, primero y el que ha de venir, el Alfa y el Omega. ¿Quién es? Jesucristo. Aquí no mando yo, aquí no manda ninguno de ustedes, aquí manda nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es mía, la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Y pobres de aquellos pastores que se quieren posesionar de las ovejas, ¿verdad? Estaba escuchando unas predicaciones esta semana. No voy a decir las iglesias, aunque no son de aquí, ¿verdad? Pero de todos modos, de un pastor que llegó, ahí estaba Rose en ese ratito, llegó, de un miembro de una iglesia que llegó a decirle, bien contento, pastor, quiero comprarle una camioneta a mi esposa. Y que el pastor le dijo, ¿y a quién le pediste permiso? Qué bueno que no lo conocemos, ¿verdad? ¿A quién le pediste permiso? Y que el congregante, el varón, pues es para mi esposa, es un regalo que le quiero dar. Déjame orar al Señor a ver qué. No he acabado, hermanos. Una semana después, el siguiente domingo, se acerca el pastor. Dice que el pastor, el Señor me dijo que ese dinero me lo des a mí. Yo nunca voy a hacer eso, hermanos. Nunca. Para una camioneta no. Yo nunca voy a hacer eso, hermanos. Para una casa. Nunca, hermanos. ¿Qué creen que hizo este pobre hombre? Sometido al callado, ¿verdad? A la vara de su pastor. $20,000. Y una semana después, el hijo del pastor llegó con camioneta nueva. Por eso dice la palabra de Dios que cada quien debe de dar como propuso en su corazón, con alegría, con ánimo pronto. Me desvié un poquito, pero les decía, la iglesia de Jesucristo, bueno, no me desvié porque es el tema, ¿verdad? Ustedes no son míos, son de Jesús. Yo solamente soy un hombre carnal, un pastor que vela por sus almas, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, que les puede fallar muchísimo más de lo que pueden esperar de un pastor. Pero hay dos pilares en la iglesia de Jesucristo, específicamente en la iglesia bíblica Ciudad Guzmán. Hay dos pilares fundamentales en esta iglesia. Número uno es la siembra. Mi esposa y yo tenemos un llamado de parte de Dios a sembrar iglesias.
Y número 2 son las misiones. Queremos llegar a ser una iglesia misionera. Pero para que esto se lleve a cabo, para que estos dos pilares sigan desarrollándose y fortaleciéndose, necesitamos que los varones ejerzan su liderazgo espiritual en sus hogares, como lo aprendimos la semana pasada. Y no solamente en sus hogares, como hoy lo estamos aprendiendo, que ejerzan su liderazgo espiritual en la congregación. Yo respeto a las mujeres, a las hermanas, a las damas, porque verdaderamente quien Dios ha delegado la responsabilidad espiritual, como se los dije la semana pasada, es al varón. Y yo sé que los varones son los que trabajan más en lugares laborales, en la mayoría. Bueno, aquí en esta iglesia están como 50-50, ¿verdad? 50-50, la mitad trabajan ahí más o menos. Pero de todos modos, quien Dios tiene por responsable es al varón. Si las hermanas no quieren apoyar o hacer algo aquí dentro de la congregación, lo respetamos, porque dice los proverbios que la mujer sabia edifica su casa. Y cuando dice los proverbios que la mujer sabia edifica su casa, se refiere a que a la mujer le da educación a sus hijos. Hermanas, apúntenselo o llévenselo en su corazón. Si ya lo sabían, pues digan gracias Dios si ya lo sabían. La mujer sabia que edifica su casa es la mujer que educa moralmente a sus hijos. ¿Quién es en el hogar quien debe de enseñarle a los hijos a saludar? La mujer. Cuando el niño llega, el muchacho llega a una casa y debe saludar, quien debe de enseñarle eso es la responsabilidad de la dama. Cuando el muchacho termina de comer, que tiene que levantar su plato y lavarlo, o depende pues ya el trato de cada familia, quien debe de enseñarle eso es la mujer. Dicen los proverbios que la mujer también puede trabajar, hermanas. No me vean con cara de odio. También la mujer puede trabajar, pero su primer ministerio, su primer enfoque debe de ser su hogar, sus hijos. Sus hijos. Así que si tus hijos de pronto están medios ahí maleducados, no te estoy diciendo que lo están, solamente te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, tu mujer debes de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? No saludan cuando llegan, no se despiden cuando se van, no se acomidan a levantar una silla, etcétera. La mujer debe de enseñarle esos principios a sus hijos, porque el hombre tiene la responsabilidad espiritual de educarlos espiritualmente, de llevar el sustento al hogar. Como les decía, entonces Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, y aquí tenemos dos pilares en esta iglesia: la siembra de iglesias y las misiones culturales y transculturales. Hermanos varones, los veo y veo tanto potencial en ustedes. Es como cuando ustedes, bueno, voy a poner dos ejemplos porque aquí ya no sé ni qué ejemplo poner, ¿verdad? Es cuando ves un caballo y te le quedas viendo y dices, no, este sí sirve para esto. Y lo examinas y le levantas la pata, ¿verdad? Y le mides ahí la cruz, se llama, ¿verdad? Y la cruz, le mides la cruz, le preguntas la edad y aquí no se llama. Y dices, este caballo tiene potencial. O es como los hombres que les gusta el fútbol, que van al campo de fútbol y empiezan a ver el partido y ven al muchacho o la muchacha que está jugando y dicen, este también tiene potencial. Así uno los ve a ustedes varones, no como caballos ni como jugadores de fútbol, sino con mucho potencial para el Señor. Solamente es cuestión de que lleven a cabo su liderazgo espiritual. Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículos 4 al 6. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los que, hermanos,
de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y da una lista de dones. Somos miembros los unos de los otros. Y cada quien tiene virtudes, dones y capacidades diferentes para que los pongan al servicio de su Dios, hermanos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 12. Curiosamente, es en Romanos 12 y Corintios 12. Fíjate, 1 Corintios 12, versículos 18 al 21. 1 Corintios 12, 18 al 21. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Y a qué voy con esto, hermano? Tienes un liderazgo espiritual por desarrollar, pero luego se acerca uno y te dice, necesitamos ayuda en esta área. Y si literalmente trabajaras, literalmente, a los pies del rey, no podrías contestar que no. ¿Estás de acuerdo conmigo? No podrías contestar que no. Pero en esta vida te das el lujo de decir, no. Que no se te olvide, eres un sacerdote al servicio del rey. Ese rey es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Romanos y Corintios que Dios te ha dado dones y virtudes para que los ejerzas. Y dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni viceversa. Todos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Pero hay hermanos que de pronto se les solicita su apoyo. Dicen que no. El Señor entonces se pondrá a cuentas con ustedes. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Obviamente, si se te pide una ayuda en esta congregación, es dentro de tus posibilidades, es dentro de tus facultades, es dentro de tus posibilidades de desarrollo. No se te va a pedir algo que no se puede. Y mira lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y si tú has creído en Jesucristo, tú te presentarás ante un juicio y Dios verá en tu espíritu que tú creíste en Jesucristo y te dirá el Señor, pasa a mi redil. Y en ese mismo juicio los hombres que no hayan creído se presentarán delante del Señor y el Señor verá su espíritu que Jesucristo no entró ahí en su corazón y en su vida y les dirá al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. ¿A cuál quieres ser tú? ¿A cuál quieres pasar? ¿Quieres que en ese juicio se te declare justo o culpable? Justo. Déjame te digo también que en ese mismo juicio Dios te preguntará en esta vida qué fue lo que hiciste y lo que no. En ese juicio, aunque tú hayas creído en Jesucristo, Dios te preguntará, ¿por qué nada más le dabas 100 pesos para el chivo a tu mujer? En ese mismo juicio, aunque vas a entrar al cielo, también Dios va a exponer todas tus obras delante de sus ojos. Y te va a preguntar, ¿por qué no le diste educación a tu hijo o a tu hija? Y te va a preguntar, ¿por qué no desarrollaste tu liderazgo espiritual al 100% dentro de tu iglesia? ¿Qué le vamos a contestar? Cada quien piensa. ¿Qué le va a contestar cada quien? Vamos a terminar viendo rápidamente lo que sucedió con Cornelio. Liderazgo espiritual integral basado en la vida de Cornelio. Hechos capítulo 10. Hechos 10, versículos 3 al 6. Este vio claramente
El pasaje ya lo leímos la semana pasada, hermanos, por eso voy rápido. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si entre nosotros, hombres o mujeres, en esta mañana, ya tarde, hay personas que no han creído en Jesucristo, déjame te explico una cosa muy hermosa. Una cosa muy hermosa. Dios usó a sus siervos para que Cornelio conociera la salvación de Jesucristo. Ahí lo tienen en su pantalla. Dios envió un ángel, que es su siervo, para que Cornelio entendiera que tenía que mandar llamar a Pedro, y lo aprenderemos en semanas siguientes. A través de eso, Pedro llegó y la salvación llegó porque el mensaje les fue dado, el mensaje de Jesucristo. Ahora, si tú estás aquí presente y no eres creyente, yo te quiero decir que Dios está utilizando a sus siervos para que tú conozcas de la palabra de Dios. Ya Dios no va a enviar ángeles hoy en día. Ya la palabra de Dios dice que hoy solamente habla por medio del Hijo. Pero si tú estás entre nosotros y no has creído en Jesucristo, entiende que la persona que te está comparte y comparte y comparte de la palabra no es un ángel, aunque de pronto lo quieras ver como un ángel, no sé, ¿verdad? No es un ángel, pero sí es un siervo de Dios o una sierva de Dios, que Dios está utilizando para que tú conozcas de su palabra. Dios está enviando a esos siervos para que tú entres al pueblo de Dios. Si tú eres creyente, acompáñame al versículo 7 y versículo 8, ahí en Hechos 10. Si tú eres creyente, esto es para ti. Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Para los sí creyentes, necesito volver a enfocarte que nosotros todos somos una, ¿qué? Como su pantalla dice, una familia. ¿Y qué más? Un pueblo. Y somos siervos de un mismo rey. Y si se te pide que hagas algo, aquí ya seas hombre o mujer, y la edad que tengas, es porque tú estás al servicio del rey. Bueno, por lo menos eso dice la palabra de Dios. Cuando recibiste la salvación, también te pusiste al servicio del rey. No querramos nada más una cosa sin la otra, hermanos. Y entonces yo sé que a los creyentes que están aquí esta mañana, Dios los está utilizando como siervos para que alcancen a más personas. Y es por eso que quiero invitarlos a que sigan desarrollando su liderazgo espiritual cada día más y más. Porque nada te vas a llevar de este mundo. No te vas a llevar la casa, ni el carro, ni el perro, ni la consola, ni el celular. Lo que sí vas a tener la satisfacción en el cielo es de saber que fuiste utilizado por el Señor en tu vida. Saber que fuiste utilizado y que cada que Dios te pidiera que hicieras algo, lo hiciste. De eso sí vas a tener satisfacción en el reino de los cielos. Salmo 23. Ni deberíamos de leerlo. El Señor es mi pastor. Pero acompáñenme todos para los que no se lo saben. Bueno, nosotros decimos el Señor, ¿verdad? Pero el texto dice Jehová, ¿verdad? Es mi pastor. Es igual. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su... ¿Cómo se aplica eso hoy a sus vidas, hermanos? ¿Comen pasto ustedes?
Entonces, ¿cómo se aplica a sus vidas hoy eso? Todo texto bíblico tiene una aplicación directa o indirecta para nosotros. ¿Cómo se aplica el Salmo 23 para nosotros hoy en día? A ver, quiero escuchar una opinión. Que Él siempre va a tener en su grande amor cuidado de nosotros y va a proveer todo lo que necesitamos. Ok, siempre nos va a proveer y siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Y tenemos la seguridad de que Él nos lo dará. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? Él suplirá todo, ¿verdad? Él nada bueno nos retendrá. Todo lo bueno para nuestras vidas nos lo dará. Gracias, Laura. Siempre estaremos bajo su cuidado espiritual. Ahora, estas tres cosas que acaban de decir nuestras hermanas, que parece que los hombres no quieren opinar, ¿cómo se aplican directamente a la iglesia? Obedeciendo, congregándonos, apoyando y siendo leales. Una más, aprendiendo. Déjate explico, hermano, directamente cómo se aplica el Salmo 23 a tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién de los presentes, teniendo su esposa o su esposo o sus hijos, les da a su familia la peor comida que pueda haber? ¿Quién? Nadie. El Señor es nuestro pastor y nos da de comer de los mejores pastos. Ahora, si tú eres una persona espiritual, el alimento, el pastito que tú necesitas comer está en su palabra. Y los mejores y los más delicados pastos en los que te hace descansar hace una implicación directamente en que Dios es tu pastor y te ha traído a la iglesia que tú necesitas. ¿Ya lo están comprendiendo? El Señor sabe que tú necesitas estar en esta iglesia y en los mejores lugares, en los mejores pastos te hace descansar. Hace una implicación directa a que si tú estás aquí es porque Dios te ha traído aquí. Con tus virtudes y tus talentos, el Señor te ha traído aquí porque Él quiere que tú desarrolles tu liderazgo espiritual y quiere que conozcas la salvación de Jesucristo. Mira lo que dice ahí: junto a aguas de reposo me pastoreará. Nuevamente una implicación directa a que Dios te ha colocado en la iglesia que Él quiere que tú estés. Pero no nomás para que estés ahí sentado, hermano. También para que entiendas que eres un sacerdote al servicio del Rey. Pon la última, ahí la imagen. Nuevamente te lo digo, el 100% de tu liderazgo espiritual, el 100% está siendo desarrollado. Dale la que sigue. La semana pasada vimos un porcentaje en tu familia, hoy vimos un porcentaje en tu iglesia y hoy estamos viendo que todo eso no es el 100%. Comprométete, hermano. Comprométete, varón, de esforzarte al máximo en lo económico, en lo espiritual, en asistir a tu congregación y en servir en tu congregación. Comprométete a esforzarte al máximo, porque del 100% de un liderazgo espiritual integral, esto apenas viene siendo un 75%. Comprométete. Hermanas, comprométanse con Dios en ser la ayuda idónea que su varón necesita. Hijos, honren y respeten a sus padres, como dice la palabra de Dios. Quiero tomarme un minuto nada más para decirle algo a los padres en cuanto a la iglesia, en cuanto a congregarse y en cuanto a servir. Los padres tienen la responsabilidad espiritual de traer a sus hijos a la congregación. ¿Sí lo saben o no? Aunque tu hijo haga berrinche y tenga 40 años, ¿verdad? Porque también a los 40 años se sigue haciendo berrinche. Si tu hijo tiene 40 años y vive en tu casa, tú como hombre tienes la responsabilidad de traerlo aquí. Instruye al niño, dice, ya no cuarentón, al niño en su camino. El otro día estábamos leyendo un proverbio con mi esposa en la Nueva Traducción Viviente y dice: dale unos azotes a tu hijo, no se va a morir por unos cuantos azotes. Y es bíblico.
La disciplina, bueno, con azotes, entiéndase una vara así, no se imaginen un látigo, así, ¿verdad? Todo. Dicen los proverbios, dale unos cuantos azotes a tus hijos, no van a morirse. No van a morirse porque les des un chanclazo, pues, para que comprendas. La responsabilidad del varón es de traer a sus hijos aquí a la congregación. Y si los hijos viven bajo su regazo, bajo su redil, bajo su dominio, bajo su trabajo del varón, los hijos están comprometidos y responsabilizados según la palabra de Dios de venir. Así tengan 25, 30, 40, 50 años. Y si te dice tu padre, vamos a la iglesia, dice la palabra de Dios a ti, hijo. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es bueno y justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, dice ahí. Es el primer mandamiento con promesa. Así que si tú vives con tus padres y tengas la edad que tengas, tienes que venir a la iglesia si tus padres te dicen que vengas. Y tú, varón, ya ten esa firmeza, aunque tu hijo esté más alto y más fuerte que tú, de decirle, yo soy tu padre, soy tu líder espiritual y tengo la responsabilidad de que vengas. Si tú quieres que tu hijo sirva cuando él crezca, ¿qué tienes que hacer tú, varón? Por favor, es tan entendible. Si tú quieres que tu hijo sirva y ayude, lo mismo tienes que hacer tú también. Hermanos, la semana que entra vamos a terminar con el tema de liderazgo espiritual integral. El día de hoy vayan a sus casas, entre matrimonios planifiquen una estrategia de cómo hacerlo y que Dios los bendiga. Yo voy a estar mucho en oración por ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, por tantas misericordias. Señor, yo sé que hay hijos desobedientes aquí en este lugar. No tengo que preguntar porque yo mismo fui uno en mi tiempo, cuando estaba bajo el liderazgo y el yugo de mi madre, ya que mi padre nunca estuvo en el hogar. Señor, yo sé que hay hijos desobedientes que no quieren venir a la iglesia, que no quieren poner su parte, y a esos hijos, ya sean hombres o mujeres, jóvenes, niños o adultos, quiero rogarle que les exhorte, les reprenda, Señor, que les dé un buen jalón de orejas para que entiendan que necesitan obedecer a sus padres, les guste o no. Señor, le ruego por las madres, que aprendan a hacer la ayuda idónea que necesita cada hombre, que no lo estén sofocando las hermanas, que no lo estén ahí codeando, ni que le quiten el respeto del público, Señor, sino que sean la ayuda idónea, que aprendan a hacer que su esposo luzca como un rey, como dice el proverbio, y que puedan trabajar mis hermanas también, Señor, pero sin descuidar sus hogares. Señor, le quiero rogar por los varones para que desarrollen su liderazgo espiritual integral basado en congregarse sin fluctuar, sin faltar, y que desarrollen su liderazgo espiritual integral en el servicio a esta congregación. Que sepan los varones que bíblicamente tienen todo el derecho de traer a sus hijos a la congregación, aun y cuando ellos no quieran. No estamos hablando de violencia, Señor, no estamos hablando de golpes, estamos hablando de un liderazgo basado en el amor y un liderazgo de los varones firme y sin temor. Señor, gracias por esta semana, gracias por los invitados, gracias por sus maravillas. Le ponemos nuestra vida en sus manos. Bendíganos, instrúyanos, exhórtenos, repréndanos, corríjanos, Señor, y llévenos por su palabra y por sus caminos de gloria en gloria y de victoria en victoria, donde podamos darle gloria a su nombre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.